Gentiles amigos, les damos la bienvenida a un espacio más, a una transmisión más de Scripta Manent y de Periodismo sin Compromisos. En los próximos minutos hablaremos de las perspectivas de crecimiento económico para México. ¿Qué tanto podría crecer nuestro Producto Interno Bruto? Lo haremos con un hombre que se ha dedicado a estudiar esta y otras materias con mucha precisión. Él es el doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte, Rubén Sánchez Orozco. Y nos acompaña también colega del doctor, la doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac también, Laura Flores Reyes. Laurita, qué gusto. ¿Presentas a nuestro invitado, por favor? Desde luego, muchas gracias por el privilegio. Como bien señala Jorge Santa Cruz, Premio Nacional de Periodismo, soy colega, afortunadamente, del doctor Rubén Sánchez Orozco y fui su alumna desde maestría. Y lo quiero presentar. Él es catedrático de la Universidad Anáhuac, México, precisamente en los estudios de posgrado del doctorado en Administración Pública. El doctor imparte sus cátedras desde el nivel licenciatura y al nivel doctoral. Es una persona reconocida por su amplia experiencia en el sector financiero y tenemos el gusto esta mañana de platicar con él en relación, y pues aprovecho para hacer la pregunta ya directo, así como banderilla, ¿verdad? Doctor, ¿cómo estima usted el crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido como PIB, para México en el 2021? Muchas gracias, doña Laura y don Jorge, por la presentación y adelante empezaremos con los comentarios. Hace unos meses, el año pasado, hicimos un artículo en relación a una pregunta que nos hacían, que si era posible que el PIB para este año pudiera crecer al 4.6%. En la investigación comentamos que la posibilidad era muy real. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis hace unos meses, casi siempre cuando había un problema a nivel internacional económico o una crisis económica a nivel mundial, al siguiente año había un rebote en donde por lo regular incluso hasta se recuperaba al 100% la pérdida de un año anterior. Entonces la posibilidad para que este año se llegara a un crecimiento del 4.6% era amplia. Y en ese momento comentamos que lo único que podría retener era que la pandemia continuara sin control y entonces continuara la situación del 2020. Afortunadamente para este año han cambiado las características principales sobre la pandemia y la última estimación que se tiene por parte de las autoridades mexicanas es que puede llegar incluso a crecer arriba de un 6% este año, lo cual pues sería muy benéfico para el país. Sin embargo, todavía podemos decir que el 4.6 que se hablaba el año pasado de crecimiento para México en este año se va a rebasar, pero también no creo, y las circunstancias no creo que lo permitan rebasar un 6%. Entonces, la estimación más o menos que ha hecho ahora el gobierno ha sido de un 5.3 de crecimiento anual. Digo, mucho mejor que el que estimaban hace unos meses, ¿no? Sobre todo a finales del año pasado. Ahora bien, la posibilidad es muy real, ¿no? La posibilidad de llegar a arriba de un 5 es muy latente por las circunstancias como se están manejando desde este primer inicio de año o este primer trimestre. Sí, doctor. Me Sí. gustaría preguntarle, o mejor dicho, me gustaría que por favor nos hiciera una especie de comparación. Por ejemplo, en empleos, ¿no? Cada punto porcentual de crecimiento, más o menos a cuántos empleos equivaldría. Estaríamos hablando de unos 100, 125,000 empleos, para que el público que nos sigue tenga una idea de cuánta gente podría regresar a trabajar. No sé si haya esa estimación. Si hay estimaciones de cálculo, lo que representaría
el crecimiento del PIB en referencia al aumento de empleos, pero es medio relativo también, sobre todo en economías como las nuestras, en donde la economía subterránea pues no se lleva un verdadero control. Entonces, la estimación verdadera de empleos es aproximada, ¿no? Entonces, así, decir exactamente o aproximadamente 100,000 empleos si sube un punto porcentual o 200,000 empleos si sube 2, etcétera, es relativa. Obviamente, una de las características si sube el Producto Interno Bruto es porque va a aumentar el empleo, ¿no? Va a haber un empleo y también va a influir mucho en qué tipo de empleos, ¿no? Que lo más seguro es que sean con salarios bajos, como siempre se ha acostumbrado. O sea, el empleo menos remunerado, ¿no? Son los que podrían aumentar más considerablemente y que van a aumentar más considerablemente. Por eso, Laurita. en esa situación. Gracias, doctor Laurita. Muchas gracias, doctor. El Producto Interno Bruto es una responsabilidad compartida entre qué actores. Bien, bueno, o sea, a final de cuentas entran los tres factores, los tres responsables, que es la iniciativa privada representada por los empresarios, eh, eh, el gobierno, obviamente, y los trabajadores, ¿no? Todo eso tiene, esos tres grandes sectores son los que mueven cualquier economía y tienen que llegarse a acuerdos, ¿no? Y situaciones. Ahora, este crecimiento, en especial para este año, se debe principalmente a causas externas, no tanto a causas internas de México, que sí es importante la actividad gubernamental en sus acciones de política, pero también está muy influido por la relación que tenemos con los norteamericanos, con Estados Unidos. Entonces, como la economía norteamericana se está pretendiendo crecer, eso va a ayudar al crecimiento de México por la relación comercial que tenemos. La inyección de dinero que está haciendo la Fed a la economía norteamericana va a influir en desarrollar y crecer, hacer crecer otra vez los negocios en Estados Unidos, y eso a nosotros nos va a beneficiar porque la relación comercial que tenemos con ellos pues va a continuar o va a aumentar. Tenemos más del 85% de relación comercial con Estados Unidos, ¿no? Segundo, pues el TECMEC va a empezar a funcionar de igual manera y eso nos va a volver a ayudar a nosotros a un crecimiento económico. Se va a tratar de tener los mismos niveles de exportación e importación, ¿no? Con el TECMEC, y eso va a ayudar nuevamente a que se generen empleos, ¿no? Y que aumente nuestra productividad a niveles anteriores, ¿no? Otra de las causas que puede ser también importante es el avance, y es fundamental, es el avance de la vacunación en México. Entre más pronto lleguemos a niveles de vacunación totales o máximos, podamos empezar a tener actividades ya prácticamente normales, que eso va a ayudar mucho a que también se vuelva a generar la productividad en este país, ¿no? Serían las principales causas por los que se espera que el PIB llegue a estos niveles que estamos comentando. En este mismo tema, ¿alguna causa relacionada con China, doctor? Y le cedo la palabra a Jorge, porque ya me acaparé aquí el monopolio de la respuesta, de las preguntas. Fíjese China, que doctor. ahorita que pregunta sobre China, hoy leí una noticia en donde la UNAM y el gobierno chino están pactando investigaciones sobre la empresa Huawei, más bien, no tanto el gobierno chino. La empresa Huawei están pactando convenios de investigación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y esta institución o esta empresa. Y eso es muy importante, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de que la inversión, sobre todo china, puede empezar a influir mucho en el desarrollo mexicano. Ya sabemos que China por todo el mundo anda metiendo su dinero, pero es importante tener nosotros si no es la relación principal, pues cuando menos tener otra ventaja de otra relación comercial con un país tan importante como China, ¿no? Hay que ver si verdaderamente geopolíticamente se permite por nuestros vecinos o se cuarta, ¿no? Como ha habido ya varios ejemplos. Qué noticia alentadora, doctor, y pues le cedo la estafeta a Jorge, porque ya el monopolio sería gente preponderante. Adelante. Oh, Laurita, ni digas eso, por favor. Doctor, es cierto,
usted lo acaba de explicar. El Producto Interno Bruto mexicano tendrá un rebote en este año, impulsado sobre todo por el gobierno y las autoridades financieras de los Estados Unidos, la entrada en vigor del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Pero le pregunto, ¿el gobierno mexicano está cumpliendo en su labor? ¿Está haciendo su parte o nos está quedando a deber? Bueno, hay muchos puntos de que se podrían analizar esta pregunta. Desde mi punto muy personal, creo que con los recursos, las situaciones y cómo se ha presentado, ha cumplido, ¿no? Que podríamos exigirle mejor eficiencia, sí, ¿no? Que podríamos exigirle a lo mejor otras estrategias también, pero eso no quiere decir que con otra estrategia pudiéramos estar mejor. Se tendría que verdaderamente probar si sí funcionaría o no funcionaría. Se critica mucho, por ejemplo, el punto de vista de actuación de cómo atendió la pandemia. Nosotros somos un país que a final de cuentas no tenemos los recursos como para atender ese tipo de situaciones. El recurso financiero. Se tuvo que pedir un crédito cuando se había prometido que no iba a haber créditos, o sea, no se iba a solicitar deuda. Se tuvo que pedir un crédito, 6,000 millones de dólares el año pasado, para atender estos problemas, ¿no?, de la pandemia. Así es que desde un punto de vista muy personal, si dijeras, oye, de una escala del 5 al 10, pues este gobierno, desde mi punto de vista, en relación a cada tema, podríamos evaluar que tiene un 8, ¿no? La inversión pública en estructura física para mí se me hace correcto. Es una de las características fundamentales para que ayudemos el desarrollo económico de este país. Se critica mucho las vías férreas que va a construir este gobierno. Sin embargo, hay noticias de que en el Canadá, Estados Unidos y México están planeando la construcción de un tren que salga de Tijuana y llegue hasta Canadá. Entonces ahí vemos, oye, pues si aquí se critica que va a haber destrucción ecológica, etcétera, etcétera, ¿por qué allá no? Y por qué allá lo ven excelentemente para ayudar a la economía de los tres países, ¿no? Entonces, yo creo que digo, siempre va a haber gente, puntos de vista en contra, pero yo creo que esa es una buena decisión al invertir en infraestructura física para este país, que es la que promueve finalmente mejores empleos. Por último, doctor, se ha invertido mucho dinero en petróleos mexicanos y también, como usted lo señala, hay dos posturas. Una de ellas dice que es correcto, porque cuando Petróleos Mexicanos se recupere, México podría intentar la autosuficiencia energética en abasto de gas, gasolinas, etc. Petróleo. Pero la otra postura es que se le ha metido dinero bueno al malo cuando ese dinero hubiera podido servir para vacunas, por ejemplo. ¿Usted qué piensa al respecto? Mire, son decisiones al final de cuentas políticas, ¿no? Si yo siempre pongo un ejemplo en aspecto financiero. Yo mido 1,80 y tengo un zarape para taparme que es 1 metro. Entonces, ¿qué prefiero taparme, los pies y las piernas o la cabeza y la cara? Entonces, son decisiones políticas, ¿no? A lo mejor digo, el frío está muy duro, mejor los pies, ¿no? Y me tengo que descubrir la cara. No alcanza el recurso. Desgraciadamente, en México, muchos años, falta de productividad y de un crecimiento económico real, todo se ha financiado por medio de deuda. También el año pasado escribí un artículo sobre la deuda y ver cómo ha venido aumentando. Entonces, todos los gobiernos se han financiado, en vez de tratar de buscar una productividad y tener mayores ingresos vía impuestos, ha permitido un comercio informal y ha permitido también endeudarse más para salir de sus problemas. Entonces, este gobierno ahorita, una de sus características fue, no me voy a endeudar. La verdad es que no cumplió, ya se ha endeudado, pero por esa misma necesidad, porque no hay recursos y tiene que cumplir con las obligaciones de un Estado-gobierno. Entonces,
Ese es el problema que se tiene. No alcanzan los recursos. Tengo que tomar una decisión política de esto o de aquello. Y eso, pues, cada quien va a tener una visión de la necesidad desde su punto de vista, de su formación o de formación, como yo le digo, de la manera como ve la situación de sus países, la situación interna, la situación económica, política, que va a tomar las decisiones que ellos, ese grupo en el poder, determinen mejor, ¿no?, para la nación. Ahora, es un hecho que el buscar una dependencia en el hidrocarburo, o sea, el decir que yo puedo tener mayores ingresos por el manejo de un recurso que se supone que es de los que más maneja el gobierno, pues es adecuado. O sea, si nosotros somos, entre comillas, un país petrolero, porque ese recurso lo tenemos y hay yacimientos sin explotar, pues ¿por qué no manejar ese monopolio que a muchos críticos les molesta, porque no pueden aprovechar ese recurso sin un monopolio, ¿no? ¿Cuál es yo siempre les he dicho a la gente, ¿cuál es la mayor deseo de un empresario respecto a su mercado? Controlarlo todo. Pues, el monopolio. Entonces, si un gobierno está haciendo eso y todo el mundo le tira al gobierno a que no sirves, ¿por qué? Pues porque no son los dueños, ¿no? Pero si fuera Exxon el dueño del monopolio, pues todo el mundo diría, es una empresa privada y es monopolio. Pues así es el negocio, ¿no? Desde mi punto de vista, la gente que no está de acuerdo con la inversión en Pemex es porque ha perdido su negocio o va a perder su negocio o no le dan oportunidad a su negocio, al negocio que él quiere, ¿no? Pero todos, si actuamos desde mi punto de vista como intereses personales, pues el monopolio es lo mejor para los empresarios. Busco el monopolio de mi mercado, que yo sea el único productor de zapatos sería lo ideal, porque yo no tendría problemas ni competencia para colocarlo y me haría millonario. Si yo de ropa soy el único, pues a todo dar. Así es. Esa es la referencia. Ahora, un gobierno que tiene su monopolio y que de ahí puede financiar. Fíjese, si tuviera más recursos el gobierno, pagaríamos menos impuestos, como lo que sucedió de los años 70 para atrás en México. Los ingresos de empresas paraestatales eran tales que no necesitaba cobrar todo tipo de impuestos que después de los años 70, principios de los 80 hasta la fecha, ya nos van a cobrar quieren cobrarnos primero del taxi, ¿cómo se llama este taxi el Uber, ¿no? Uh-huh. A los del Uber. Luego ahora que Netflix, que los que utilicen plataforma, pues porque necesita recursos el gobierno. Entonces, la imaginación es, sácale dinero a la ciudadanía. ¿Cómo? Pues invéntale, ¿no? Y es que quienes pagan las consecuencias a final de cuentas son los ciudadanos, El ciudadano, sin duda alguna. porque los gobernantes llegan y se van. No, y Y tiene una posición privilegiada comparada con la mayoría del ciudadano, ¿no? Entonces, por eso es que esa situación siempre va a ser cuestionada. ¿Hasta dónde es el pago de impuestos y hasta dónde es el alivio de la corrupción? totalmente de acuerdo. ¿Qué te pareció, Laurita, doctor? Gracias. Interesante, ¿no, Lau? Claro que sí, sobre todo la gama y los matices, si me permite expresarlo así, de selecciones donde lo adverso tiene lugar al análisis. Se lo agradecemos, doctor, y nos quedamos como actores tratando de ver cuál es la oportunidad para dejar mejor, un mejor campo de sustentabilidad para las futuras generaciones, porque nosotros tuvimos instituciones fortalecidas y en reciprocidad, pues eso debemos de promover y privilegiar. Gracias, doctor Rubén Sánchez Orozco, por esta entrevista que nos deja claros matices. Nada que agradecer, gracias a ustedes. Estamos a sus órdenes. Igualmente, doctor, nada más comentarle al público que amablemente nos ve que los artículos del doctor Rubén Sánchez Orozco se pueden ver gratuitamente, por supuesto, en scriptamanent.com.mx. Scriptamanent en latín lo escrito
permanece. Scriptamanent.com.mx. Doctor, ha sido un placer. Laurita, espero que nos podamos encontrar pronto.